Los primeros 4 videos presentaron la introducción general a la asignatura. Ahora vamos a entrar de lleno en ella, en la parte teórica, con la introducción propiamente dicha a los robots. Para desarrollar este tema hemos elaborado un conjunto de videos cuya duración va desde 6 a 10 minutos, que es lo que se conoce como píldoras del conocimiento. Para ello vamos a empezar con la introducción, que es basada en una charla que he venido dando desde el 2010, que se llama La robótica de los robots seriales a los robots paralelos. En esta primera parte vamos a ver de dónde proviene la palabra robot y qué es la robótica. Lo primero que hago al presentar esta charla es preguntarles qué entendemos por un robot. Esos robots de las películas de ciencia ficción, como por ejemplo el robot C-3PO, tal como se ve en la saga Star Wars, o por ejemplo R2-D2, estos dos personajes que acompañan a Luke Skywalker, a Han Solo y a la princesa Leia en esa aventura llamada la Guerra de las Galaxias. Y bueno, en cierto modo sí, esto es un robot, pero de lo que trata la materia es de robots industriales. Sin embargo, vamos a seguir ahondando en este tema de los robots androides. Desde el punto de vista práctico de lo que se ha desarrollado y que se ha llevado a cabo más allá de lo que se pueda ver en la ciencia ficción, tenemos a nivel mundial se ha motivado en desarrollar robots humanoides. El primero de ellos, y muy conocido por su nombre, es Asimov, desarrollado por la Honda en el año 2000. Asimov, su nombre lo recibe por aquel escritor de ciencia ficción Asimov. En este caso, pues fue desarrollado por Honda y a pesar de que fue desarrollado en el año 2000, nótense que han pasado 15 años y en un desarrollo de 15 años uno esperaría que este robot Asimov ya lo tuviéramos en nuestras casas haciendo la comida o interactuando con nosotros, jugando ping-pong. Pues resulta que hacer un robot humanoide todavía estamos bastante lejos de llegar a construir uno que cumpla unas funciones que se aproximen a lo que el ser humano es capaz de realizar. De hecho, si ustedes buscan en internet van a encontrar unos videos de cómo Asimov ha fallado estrepitosamente a la hora de subir escaleras o de desarrollar diferentes tipos de actividades. Sin embargo, bueno, en Japón los japoneses son muy afanados, están muy afanados en construir un robot humanoide y ellos han seguido intentando desarrollar este tipo de robot. Otro que ha sido desarrollado en el año 2013 es el Kurio de Sony, y Kurio viene de disminuir la palabra curiosity, curiosidad. Este robot es el que ustedes pueden apreciar en la pantalla. Para si están bastante más interesados en ver cómo tipo de robot, hasta qué nivel llegan sus prestaciones, pueden entrar en YouTube y colocar Sonic Rio y van a ver unas presentaciones de este robot haciendo bailes tipo locomía. Quizá uno de los robots que está siendo bastante desarrollado es el Robonaut 2 o R2 en su versión 2, que está siendo desarrollado por la NASA y por General Motors a partir del 2009 que sale la versión 2. Lo pueden ver en la transparencia, cómo este robot presenta un movimiento, sus brazos pueden moverse hasta 2 metros por segundo, con una capacidad de 40 libras de carga, su fuerza de agarre en la mano es de 5 libras y bueno, este contiene más de 350 sensores. Es importante destacar que el humanoide trata de reproducir el cuerpo humano, la forma del cuerpo humano con pies, brazos, cabeza. ¿Qué ocurre? Que producir un robot que pueda mantenerse en equilibrio, sobre todo dinámico, cuando uno está caminando o corriendo, es bastante difícil, sobre todo por dos piernas. Esto me lleva a decir que el ser humano tiene una capacidad de realizar actividades con destreza como correr, saltar, que es difícil que un robot pueda, con la tecnología actual, llegar a reproducir. Puede que lo llegue a hacer para una actividad específica, pero que sea reprogramable para actividad con destreza, hasta ahora hay limitaciones. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque lograr un equilibrio estático, recordando en mecánica 10, de un objeto, de un ser humano o una grúa, un montacarga, sencillamente se basa en garantizar que el centro de masas de todo ese conjunto esté dentro de la base del
el ser humano, la grúa o ese objeto que estemos diseñando. Por ejemplo, en un ser humano, si estoy parado, mi centro de masa esté dentro del área contenida por mis pies. ¿Qué pasa cuando estamos corriendo? Que ya esto no se cumple, pero ahí entramos en lo que es el equilibrio dinámico y eso es mucho más difícil de reproducir y es por eso que estos robots con dos piernas presentan limitaciones. Por otra parte, el RoboNow pues se dejaron de eso, de decir, bueno, si es muy complicado modelar las dos piernas, pues sencillamente hacemos la copia o tratamos de imitar el ser humano del torso hacia arriba y abajo lo que podemos es un robot móvil, es decir, un cuadrado con ruedas. Y esto ha logrado que RoboNow pues sea uno de los robots, sigue siendo desarrollado a diferencia de Kurio, que Sony ya paró su desarrollo y que Asimo cada vez es menos el desarrollo que se puede encontrar sobre el mismo. Entonces, como les mencionaba en la pregunta inicial, ¿qué es un robot? Pues podemos pensar que son estos humanoides, que son C-3PO o que es R2D2. O aún más, podemos pensar que son los androides que aparecen en ciencia ficción, como por ejemplo el Terminator 2 del día del juicio final. Pueden ver en la lámina un detalle de la cabeza del Terminator que sea un robot súper complicado y súper complejo. Sin embargo, como les mencionaba, los japoneses y en Corea del Sur están muy afanados en desarrollar robots que se parezcan cada vez más al ser humano y bueno, sigue en desarrollo. De hecho, yo he asistido a conferencias, congresos, donde he visto ponentes japoneses, sobre todo muchos de ellos estudiantes en sus trabajos de fin de curso, o sea, proyecto de grado o en su trabajo de maestría, cómo ellos a través de tener una cara similar al detalle de la cabeza de Terminator, una sonrisa como la que tiene el Terminator, ellos evalúan la respuesta que tiene la otra persona que está frente al robot. Por ejemplo, si el robot puede dar la mano, ellos evalúan la interacción del robot con un humano dándose la mano. Y a través de un estudio estadístico ven si el ser humano en ese apretón de manos que hace con el robot siente una sensación agradable o no se siente agradable. Entonces, esto es un poco para mencionarles que si hay unos desarrollos tratando de ver la interacción hombre-robot orientados a desarrollar androides, pero bueno, todavía esto está en el comienzo. Cerrar diciendo que solo en películas de ficción es que tenemos actualmente desarrollos de androides. Pero bien, ¿por qué hacer esta introducción que hablemos de esos robots, de los androides? Es porque la palabra robot viene de la ciencia ficción. Es decir, esta área del conocimiento se inició no en las universidades, no en, en los primeros teóricos que desarrollan una rama de la ciencia, sino que sale de la ciencia ficción. Y la primera vez que la encontramos en el libro Robot Universal Rossum de Karel Capek en 1920. Pueden ver en la transparencia un cartel de una película soviética basada en este libro y que fue presentada en 1935. Entonces la palabra robot sale de la palabra checa robota, que significa servidumbre o trabajo forzado. Pueden ver abajo una figura que conseguí en internet, pueden ver la referencia, donde está la interpretación de la obra de Capel. En ella podemos ver a dos personas que están en la mano izquierda de su pantalla y en la mano derecha tres robots. De hecho, esta palabra robot es una de las palabras checas mayor utilizadas en el mundo. También de la ciencia ficción, Asimov publica el libro Yo Robots en 1950. Quizá algunos de ustedes han visto la película de Will Smith, Yo Robot. Pues bien, esta película está basada en la colección de relatos que presenta Asimov en este libro Yo Robots, donde básicamente establece o plantea tres leyes de la robótica. En los libros de Asimov, esa colección de relatos lo que hace es plantearse historias donde el robot entra en lo que sería ese comportamiento filosófico de seguir las tres leyes de la robótica. La primera es que un robot no debe dañar a un ser humano ni por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. O sea, el robot en definitiva tiene que actuar para evitar que un ser humano sufra daño. La segunda ley es que un robot siempre debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, a menos que estas órdenes entren en contradicción con la primera ley. Y una tercera es que un robot
Debe proteger su propia existencia a menos que entre en conflicto con las dos primeras leyes. Si vieron, presenté la imagen de ciencia ficción de Terminator 2 el día del juicio final y no fue solamente a propósito que puse la imagen, sino es para enlazarla un poco con esto de la tercera ley. El Terminator, ¿qué ocurre con él? Como sabe que tiene el chip con la tecnología para producir los robots que van a destruir el mundo, en lo que es la saga Terminator, pues él decide introducirse en un acero muy caliente, o sea que estaban fundidos, y fundirse él ahí. Entonces, ¿qué está haciendo él? Bueno, él, la tercera ley la tiene ahí, él debe protegerse, pero como sabe que su existencia entra en contradicción con la primera ley, es que el ser humano va a sufrir a futuro, él decide pues eliminarse. Hasta aquí este primer video de la introducción a la asignatura. En un siguiente video ya entraremos a hablar sobre los robots seriales y su desarrollo histórico. Hasta luego.